que ha decidido guardarse, Señor, de la contaminación del mundo. Padre, sabemos que aún, Señor, las falsas doctrinas han penetrado tu iglesia, Señor, pero en este lugar, oh Señor, tú has levantado, oh Dios, un vallado en donde nos has permitido aprender de tu palabra, Señor, no una palabra adulterada, no una palabra acomodada, Señor, una palabra que nos da vida, Señor, que nos confronta. Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús que unja, Señor, el corazón y la vida de nuestro pastor Joel, que es el portador, oh Señor, de tu mensaje el día de hoy. Eres tú hablando a través de él, Señor. Danos sabiduría y entendimiento y ayúdanos a poner en práctica todo lo que el día de hoy nos vas a hablar, Señor. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Amén. Esta mañana, antes del mensaje, quisiera pasar un testimonio. Nuestro hermano Antonio, para que pase por acá. Amén. Hay un testimonio que se va a dar para glorificar a Cristo. Los testimonios, ¿para qué sirven? Para glorificar al Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Sí, hermano, hoy día tengo un testimonio muy grande. Por ejemplo, yo siempre he sabido que la gloria y la honra es para Dios. Amén. Y lo que nosotros recibimos proviene de Dios. Amén. Mi testimonio es que, por ejemplo, cuando yo empecé mi vida con mi señora, nosotros vivíamos como quien dice recostado. Y siempre había esto, que me he dicho, como quien dice, vayan. Optamos de vivir arrendados. En eso, pues, no estaba muy buena la situación. Llegaba a que acumulamos hasta 2 meses. Yo llegaba al trabajo, me decía mi señora: Antonio, nos mandaron a desocupar porque debemos 2 meses. Sí, no te preocupes. Yo siempre le decía: yo tengo fe en Dios, que Él me va a dar una casa. Amén. No te preocupes, Dios no la va a dar. Amén. Yo me sentaba a veces y miraba y decía: wow, qué carro tiene mi vecino. Bueno, eso sí nunca lo pedí yo a Dios, porque eso es algo material, pero sí, por ejemplo, yo le oraba a Dios por mi casa. Hoy en día, hermano, no quiero alargar mi testimonio porque no termino nunca. Gracias a Dios llevo 4 casas con una más que Dios me está poniendo, me dice, esa es. Gloria a Dios. Gracias a Dios llevo 2 carros, un taxi, algo particular y una moto. Gloria a Dios. Entonces, todo este testimonio, algo me decía, yo tenía que viajar hoy a Estados Unidos, porque antes de irme yo a Estados Unidos, cuando Dios me empezó a proveer, yo le decía a mis amigos en la empresa: me voy para Estados Unidos. Se burlaban de mí, se reían de mí. Hoy en día todo se lo agradezco a Dios, mi vida. Y hoy, desde que yo me levanté, algo me decía: tienes que hablar. Y aquí estoy dando mis testimonios. Tu palabra dice, Señor, con corazón contrito y humillado, tú no lo alejarás ni rechazarás nunca, Jesús de Nazaret. Y los testimonios son para glorificarte, Jesús. Eres un Dios de transformación, un Dios de poder y de gloria. Gracias por la vida de Antonio y su familia, Jesús. Cumple tu propósito en su vida, Señor. Padre, gracias porque nos demuestras cada día más que nos amas, que tienes cuidado de tus hijos. Gracias por su vida, su familia, Señor, todos los que le rodean. Ayúdale, guárdale, Padre, te lo pedimos ahora. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Gloria al Señor. Génesis capítulo 1, versículo 2. Amén. Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿Ya lo tenemos? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Espíritu Santo, necesitamos esta mañana que seas tú dándonos entendimiento en esta mañana, dándonos convicción de pecado, justicia y juicio, de pecado por cuanto no creen en ti, de justicia por cuanto tú vas al Padre, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Señor, eso dice tu palabra. De esas 3 cosas, tu palabra habla del convencimiento de pecado en esta mañana, que es la labor del Espíritu Santo también,
de juicio, cuando habla allí de justicia. Ya Cristo está a la diestra del Padre, ya está sentado en majestad. Solo falta que lo que dice la Biblia, que se levante para venir por su iglesia. Y de juicio, por cuanto un día ya el diablo fue juzgado, pero un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que en esta hora, danos esa convicción, Espíritu Santo, danos esa seguridad esta mañana, ante todo que entendamos tu palabra, Señor, que cada palabra, cada frase, cada detalle de este mensaje sea para tu gloria y esté bajo tu control y bajo tu ministración, Espíritu Santo. Tu palabra dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que el Señor también da y establece. Gracias por este tiempo que tenemos de tu palabra, porque va a ser un honor predicar tu palabra en este lugar, porque para ti es la gloria, Jesús, y la alabanza. Amén. ¿Dónde se movía el Espíritu del Señor? ¿Sobre qué? Las aguas. Hoy vamos a hablar del agua, según la Biblia. La palabra agua viene del hebreo majim. De hecho, la letra M, nuestra letra M moderna, proviene de las ondas del agua, sea de mar o lago o río. El agua hace ondas. Ese efecto de ondulación fue el que creó la letra M. En el hebreo es majim, o sea, el movimiento de las aguas. Es también tipo del movimiento de Dios. Yo les decía en la prédica anterior, Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente, y además se mueve. Díganle, Dios no está estático. Dios no está estático. Dios está en movimiento. Él no es un Dios que está, como dicen los científicos, creó las cosas y se fue a dormir. No. Tampoco juega a los dados, como dijo un matemático. Tampoco Dios está jugando con nosotros. Él definió todas las cosas antes de la fundación del mundo. Pero cuando le habla de agua, la palabra majim significa un torrente o la abundancia de las aguas. Exactamente esa palabra agua aparece 580 veces en la Biblia, la palabra majim. Hay 6 palabras en el hebreo para agua, de las cuales tiene variables. Hay palabra, por ejemplo, tejón, que significa abismo, no vamos a tocar esa palabra, pero majim aparece 580 veces exactamente en la Biblia. En el griego la palabra es la palabra judor, de donde viene la palabra judros o hidros, que es la que más conocemos. Hidro, entonces ya entendemos que es agua, ¿verdad? Hablamos de las fuentes hídricas. Esa palabra griega es la que hoy en día conocemos, pero nos hemos alejado del concepto hebreo majim. ¿Qué es majim? ¿Qué es lo que se mueve? La tierra, cuando uno la ve en su estado normal, a menos que haya un terremoto, la tierra permanece allí quieta. Pero el agua, si no se mueve, pierde la vitalidad. Entonces, cuando el agua no se mueve lo que está dentro de ella. Vayan meditando el concepto de vida para Dios. ¿Por qué el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? Porque mientras que las aguas se muevan, habrá vida. Pero cuando las aguas se estancan como el mar muerto, comienza a haber muerte, comienza a ser necrótica, comienza a acabarse la vida. Y quiero que meditemos en esta mañana cuál es el estado de nuestro ministerio y nuestra vida espiritual hoy en día. Majim, el Espíritu de Dios, lo primero que se manifiesta en movimiento es sobre las aguas. La Biblia no dice que Dios creó las aguas. Ningún teólogo ni científico puede decir que Dios creó las aguas en el Génesis, cuando ya da por sentado en el libro de Génesis que se movía sobre la fuente de las aguas antes de crear. Entonces hay aspectos de la Biblia que no explica la misma Biblia, sino que Dios tiene su misterio. El agua ya estaba. No dice hágase el agua. Nunca dijo eso. Daba por sentado que ya estaban las aguas y el Espíritu se movía sobre ellas. Lo que hizo fue ordenarlas. Son aspectos misteriosos y científicos de la Biblia. Pero cuando hablamos del agua, el agua siempre tiene una contraparte que se llama lo seco. Y allí mismo Génesis capítulo 1, versículo 7, hay una separación. Dios comienza a hacer separación. Y dice el versículo 7, e hizo Dios la expansión y separó que las tallas por sentadas, no nos explica Génesis cuándo las creó, pero dice en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Separe, fíjese el término, sepárense las aguas, ¿verdad? Dice, y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Repito el versículo, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así.
¿qué comenzó a Dios ser? Separación. No toda agua es la misma agua. Una es el agua de las nubes en su estado, otra es el agua de los mares, otra es el agua de los ríos, otra es el agua de los estanques, otra es el agua purificada o ozonizada, como quiera llamarle, pero es agua. ¿Qué lo diferencia? Sus componentes, el tratamiento, si está estancada o está viva. Entonces, ¿qué es el agua en sí? ¿Es producto de un misterio de Dios? Explicamos años antes, recuerdo enseñanzas mucho antes, de 2 o 3 años, de que el agua es un misterio en sí mismo. Es el producto de 2 sustancias volátiles en su estado natural, hidrógeno y oxígeno. Lo extraño es que Dios de esa sinergia produce un elemento antiinflamante, siendo sus componentes muy inflamables. Solo Dios puede hacer eso. Combinar el hidrógeno y el oxígeno en un perfecto estado de perfección, ¿verdad? De equilibrio, para que nosotros bebamos esa agua, o esa judor, o judros, o magín, y poder saciar la sed. La Biblia dice que lo opuesto al agua es el desierto, o sea, donde no hay agua se llama seco. Cuando usted habla de seco, dice donde no hay agua. O puede haber mínima agua, pero no hay tanto. Por ejemplo, ahí te dice, bueno, esto puede estar seco, pero hay agua en el ambiente o en la atmósfera. Pero cuando hablamos de sequedad, la Biblia es específica en la palabra desierto. La palabra desierto es la palabra midbar. Midbar significa eso, algo desértico. Tiene sus connotaciones históricamente. Cuando habla de los midbar, o sea, los hijos del desierto, habla del libro de Éxodo. Los que nacieron, la generación que nació en el desierto. ¿Por qué hay desiertos en el mundo? ¿Por qué Dios no colocó todo el mundo lleno de fuentes de aguas? ¿Por qué el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo en su gloria y majestad dejó lugares desiertos en el mundo? ¿Por qué hay un desierto en Atacama, en Chile? ¿Por qué está el Sahara? ¿Por qué hay desierto en Namibia, en África? ¿Por qué hay desiertos? Es la pregunta que la gente haría. Peor aún, ¿por qué llueve sobre el desierto si lo necesita? Dios hace lo que Él desea y hace llover donde Él quiera. Aún en este momento está lloviendo en el océano. ¿Por qué llueve en el océano? ¿Por qué cae tanta agua dulce sobre el agua salada? Ahí es donde empezamos a entender la majestad de Dios. Y uno no tiene que preguntar dónde queremos que caiga el agua. Él lo hace en su designio y propósito. Así que lo primero que hace Dios en la Biblia es mostrarnos la importancia del agua. Desde el libro de Génesis, pasando por el Éxodo y todo el Pentateuco, el pueblo de Dios siempre anduvo buscando fuentes de aguas. Cuando uno llega al libro de Reyes, encuentra hombres de Dios también en la historia que estaban buscando las fuentes de las aguas. En Génesis capítulo 21, versículo 14, busquémoslo todos en esta mañana. Génesis capítulo 21, versículo 14, dice la palabra de Dios. Entonces Abraham se levantó muy de mañana. La gente pregunta, ¿por qué siempre dice esa frase en el antiguo pacto? Porque si estás en un desierto y vas a hacer un mandado o una encomienda, sal rápido temprano, porque al llegar a las 11 de la mañana no podrás caminar. Así que siempre los hombres de Dios se levantaban muy de mañana. Como Barranquilla es fría, ¿cierto? Y la contraparte es que el pueblo de Dios no se levanta temprano a orar. Es extraño eso. Muy de mañana se levanta Abraham. Se levantó muy de mañana y tomó, ¿qué tomó? Pan y un odre de agua. 2 cosas básicas para la vida. En las prisiones antiguas solo se daba pan y agua. En las prisiones modernas en Colombia hay banquetes. Una persona puede sobrevivir en una prisión con agua y pan. Está demostrado científicamente, no es un juego, es lo mínimo para la ración de subsistencia. Por eso en las prisiones antiguas los presos no querían estar presos, porque solamente iban a comer pan y agua. ¿Recuerdan esa figura antiguamente? Hoy en día tienen la posibilidad de comer proteínas, cuando antes no podían hacerlo. Pueden comer un jamón o un filete, y si eres preso de narcotráfico puedes obtener muchas más cosas. Pero la Biblia dice que Abraham tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, que en el idioma original ugarítico significa errante, poniéndolo sobre su hombro. O sea, aquí tiene la razón para sobrevivir. Y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto. Eso no significa Agar, errante, de Beersheba o Beersheba. Y le faltó el agua del odre. ¿Qué hace el ser humano cuando le falta el agua? La busca. Así que el pan que llevaba y la vasija que llevaba duraba solamente temporalmente. Tenía un límite cronológico. No tenía un kairos, tenía un cronos.
Así que tarde o temprano iba a acabarse el agua, iba a acabarse el pan. Le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto, porque era un árbol bajo. En el desierto no hay altos árboles. Para que haya altura tiene que haber fuente subterránea donde la raíz del árbol tome esa agua para crecer. Pero como es caliente y es árido, los arbustos son bajos. Así que no es tan agradable estar en un arbusto sobre el suelo caliente. Así que por lo menos era algo que mitigaba el sol, un poco de sombra bastaba. Así que pone al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente. ¿A qué madre le gustaría estar en esta escena? Solo tienes una vasija y un pan, y cuando se acabe esa torta, ¿qué harás? A distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. ¿Qué sentiría una madre cuando su hijo gime por agua y pan? ¿Se queda cruzada de brazos esperando que el gobierno le dé un bono para alimentarlo? A ver, mujeres, hablen, es el tiempo de hablar. ¿Qué hacen ustedes? Lo están diciendo muy despacio. ¿Qué harán ustedes? Ok. ¿Qué hace un padre de familia si pasa eso con su hijo? Un varón. ¿Qué debe hacer? Mirar el techo a ver qué cupón cae, o qué hace el gobierno por él. ¿Qué hace un padre de familia responsable? Ok. Yo Dios la voz del muchacho. Escucha este pasaje que aparece en el Corán también. Usted lo va a encontrar en el Corán igual. Oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Dios se revela a Agar y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. El Dios omnipresente. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Estaba tan débil que había que levantarlo y sostenerlo. Estaba que se caía, como cuando usted ayuna 7 días o 10 días. Ya se siente de fallecer, porque yo haré de él una gran nación. ¿Quién dijo eso? Dios se lo cumplió, ¿verdad? Los hijos del desierto, los verdaderos Benipar en la historia, son los hijos de los árabes. Escucha esta parte importante de la historia. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. ¿Cómo se siente en el desierto una fuente de agua? Cuando la vasija está vacía y el pan se acabó. ¿Cómo se siente usted dentro cuando ve el agua? Vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua. Todavía estaba el odre, no lo había roto. Y dio a beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho. Y creció y habitó en el desierto y fue tirador de agua. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Por eso el producto de los árabes son la unión entre el hijo de Abraham y los egipcios, o los Misraim. De ahí nació la cultura árabe a nivel mundial. Los 10 príncipes árabes produjeron 10 naciones árabes. Actualmente es la OLP a nivel mundial y la Liga Árabe, que tiene más petróleo que muchas naciones. El desierto tiene su contexto, tiene sus condiciones. No hay agua, hay poca vegetación. Los animales que están ahí no se van a dejar comer de ti, van a huir de ti, o peor, van a picarte, van a ser ponzoñosos como el alacrán. Tiene ponzoña. La serpiente del desierto tiene sus dientes bien afilados y tiene veneno, y no va a dejar que tú te la comas. Es difícil sobrevivir allí, pero Dios se glorificó en los desiertos en la historia. Desierto de Sin, desierto de Parán, desierto de Judea, desierto de Sur, y cantidad de desiertos que tiene lo que es la Jordania, o lo que actualmente conocemos como la Palestina de la historia bíblica. Pero ¿por qué Dios llevó a estos hombres a lugares donde no había agua? Génesis 26, 15. Más adelantico de ahí. Génesis 26, 15. Grabes el nombre Beersheba o Beersheba. Génesis 26, 15. ¿Ya lo tienen? Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de ¿qué? O sea, los habían tapado, ¿verdad? ¿Qué hace usted cuando quiere cegar un pozo? Le echa tierra. Escuche bien. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros. Miren el pavor que tenían ellos de Isaac, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí
Porque acuérdate que no era supersticioso. Hay gente que es supersticiosa. Hermano, salga por la puerta derecha, salga por la izquierda a la derecha. Da lo mismo que salga por atrás o por delante. Da lo mismo que pase por debajo de la escalera o que me caiga sal. Da igual. Isaac no era supersticioso. Vamos a ver por qué un hombre de Dios no puede ser supersticioso. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar. Y el valle de Gerar era conocido porque realmente no tenía agua. Así que él fue al lugar más difícil. Y habitó allí, donde nadie quería vivir. Escuchen, nadie quería vivir en Gerar, porque no había agua. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado. O sea, ya no tenían supuestamente agua después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es. No es cierto. ¿Por qué no la abrieron ustedes? ¿Te ha pasado eso? Que Dios te bendice donde otro no es bendecido y después te tienen envidia. Eso es lo que pasa con Israel actualmente. La nación de Israel abre pozos, sale agua y los árabes lo quieren. Entonces Israel estaba en otra parte, sale agua y ellos lo quieren. Pero ¿saben cuál es el misterio más grande? Que cuando los judíos se alejan de ese territorio, el agua deja de salir. La pregunta es: ¿quién será el que hace eso? Testimonios vivenciales de judíos que han contado el testimonio en Israel. No hay nada, está desierto, y los árabes de ahí se van. Cuando llegan los israelitas, cavan los pozos, sale agua y lo quieren. Qué extraño. ¿Por qué no se ponen a meditar? ¿Qué hace la diferencia? No es la tierra, no es el lugar que tienen ellos que envían a las demás naciones. Aún los colombianos lo envidian, aún Venezuela los envidia, y los envidia tanto que ha pecado contra ellos y ha pecado contra Dios. Y dice la palabra que Isaac hacía lo que es el hombre de Dios. Riñeron los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo como Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, bueno, vámonos de aquí, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signa, y se apartó de allí. Fíjense lo que hacía él: cavaba un pozo para nosotros, y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, lo que llegó a ser sinónimo de afluentes de aguas turbulentas, o más bien abundantes. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Pero fíjense lo siguiente que dice: y de allí subió a ¿dónde? O sea, se fue del lugar del agua a un lugar desierto otra vez. ¿Qué era lo que hacían los hombres de Dios? Bendecían los lugares desiertos. El mismo lugar donde Agar había estado con Ismael. El mismo lugar. Históricamente volvió al punto donde Dios le habló a Agar y a su hijo. Volvió a ese punto. Porque en Isaac había de darle la herencia espiritual a Israel. Escuche bien esta parte. Tenía que ir obligatoriamente a Berseba. Miren lo que dice la palabra. Y de allí subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: ¿qué le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy ¿con quién? Contigo. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. ¿Quién está hablando ahí? Entonces se va a cumplir, porque Dios es el que está hablando. No está hablando el hombre, no está decretando nada el hombre, es Dios el que está estableciendo ese pacto y esa promesa. Y dice: y edificó allí un altar. ¿Qué es lo que hace Isaac en agradecimiento a Dios por las aguas que están saliendo aún en Berseba? Ya les voy a explicar esto de Berseba, lo que sucedió con esa tierra. Dice: levantó un altar, edificó un altar e invocó el nombre de ¿quién? De Jehová. Y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Históricamente, hasta esa generación, hay una escritura en Hebra antigua, 2400 años antes de Cristo, que se encontró una escritura de que Berseba era desértica. Pero a partir de Isaac comenzó a fluir fuente. De hecho, la palabra Berseba en su original significa Beersheba, los 7 pozos. Pero a partir de que Isaac llegó al lugar que nadie quería habitar. ¿Por qué el agua está valiosa en el desierto? Porque calma la sed
produce vida, los animales mueren sin ella y pueden regar los cultivos. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 8. Vamos a ir a Reyes, al mismo lugar geográficamente, históricamente, donde estaba Agar y Ismael, donde estuvo Isaac, al mismo lugar Dios llevó a Elías. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 8. Gloria a Dios. Vamos a esperar. Lea. ¿Vino a dónde? Sabía que allí estaba desolado. Sabía que generalmente el lugar estaba solitario. Sabía que ahí podía esconderse porque Beerseba tiene algo topográficamente tiene lugares de refugio, aunque es desértico, pero es difícil que te encuentren si juegas a las escondidas en ese lugar. Es un terreno irregular topográficamente. Así que huye al lugar donde la gente iba cuando tenía problemas. Generalmente uno cuando tiene problemas no va al lugar donde hay más problemas. Así que él huye a un lugar desértico y apartado que está en Judá, pertenece al desierto de Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, y gracias a Dios que lo que yo diga no se hace. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Si Elías perteneciera a una iglesia moderna apóstata y hubiera decretado eso, ¿qué hubiera pasado si en verdad tiene que cumplirse lo que Elías dice? ¿Qué debió hacer Dios? Digan, debió morirse. ¿Por qué no se murió? Díganle de al lado, el hombre no es el que manda. El hombre no es el que decreta. Diga, el hombre no es el que establece. Diga, Dios tiene su designio. O sea, el profeta quería morirse. ¿Cómo le sonó eso a Dios? ¿Tú crees que tiene la potestad de quitarte la vida? ¿O quieres que yo te mate? Escuchen lo que el hombre de Dios le dice a Dios en su desespero, porque resulta que esa caminata no era fácil. Al igual que Agar y Ismael, él pudo sentir las condiciones de Beerseba. Y le dice a Dios, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, pero del hambre. ¿Usted se queda dormido a veces del hambre? ¿Sabe por qué el indigente está dormido en la mañana? ¿Sabe por qué la gente que vive en la calle se duerme? Porque tiene hambre. Se ha atrasado un poco en tu casa el almuerzo y a las 3 de la tarde, ¿qué sientes? Y te duermes. ¿Te duermes o no? ¿Sabe qué está diciendo tu cuerpo? Quiere sobrevivir. Quiere cesar la actividad motriz que está desperdiciando energía para quedarse quieto a espera de comida. Simplemente el cuerpo de Elías, que era un ser humano normal, era un ángel, estaba a punto de colapsar. No tenía ya energía dentro del cuerpo, le faltaba la proteína y todos los carbohidratos que necesitaba. Así que lo que hace el cuerpo es estar en un estado de quietud para no desperdiciar energía. ¿Sabías eso? ¿Sabías que eso le pasa a los seres humanos normales? ¿Sabías que Elías no era Dios? ¿Sabías que Pablo no era Dios o no es Dios? Son hombres normales. Fueron hombres normales como nosotros, con vicisitudes, tentaciones. Dice Santiago, Elías fue hombre sometido a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué hizo la diferencia? Lo va a entender al final del mensaje. Escucha bien. Él quiere morirse, Dios no lo mata. Y dice, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó, le interrumpe el sueño y dice, levántate, come. ¿De dónde se le esa comida? No hay nada en Beerseba, no hay nada en ese territorio. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua, torta y vasija, pan y agua, lo mínimo para sobrevivir. Miren lo que Dios le está dando a este hombre, la ración mínima de la vida, la ración mínima de la subsistencia, la ración mínima para poder tener esa vida dentro de él. Y le da ¿qué? Le da una torta, ¿verdad?, cocida sobre las aguas y una vasija de agua. Y comió y bebió. ¿Y qué hizo? O sea que no era suficiente. Tenía más hambre. ¿Te ha pasado que a veces no te llega nada? Y volviendo al ángel de Jehová la segunda vez, porque Dios entiende tu estado normal, humano, natural, de que tienes hambre, o frío, o sed. Dios lo sabe. Dios sabe que no somos ángeles y que padecemos y tenemos errores. Dios lo sabe. No anda matándonos porque nos equivocamos algunas veces, o todas, casi todas. Escucha lo que dice la palabra. Volvió a levantarlo la segunda vez.
y le tocó diciendo, levántate y come, porque la ocasión te resta, no te vas a morir. No es cuando tú quieras, es más, vas a ser uno de los 2 testigos del Apocalipsis. Wow, ¿cómo le suena eso a usted? Quítame la vida, quiero morirme. Y Dios te dice, no va a morir por ahora. Y en la hora, ¿y dónde crees que te digas? Siendo sostenido por Dios. Qué increíble, no se hizo lo que Él dijo. Pero acuérdense que fue lo que le faltó, agua en el desierto. Y mira lo que dice, y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó ¿cuántos días? ¿Usted lo haría caminar 40 y 40 noches hasta ver el monte de Dios? ¿Qué de especial tiene el agua? Porque la Biblia siempre repite el principio de pan y agua, torta y agua, agua, Beersheba, los 7 pozos, el sostenimiento de la vida, Judros, Hidros, Machín. Hay un libro que por antonomasia bíblicamente contiene toda la enseñanza del agua, se llama los Salmos. Realmente los Salmos son poemas que tienen que ver con el sostenimiento de la vida. Cuando hablamos de la palabra Tehilim, es decir, la palabra salmo, que es la traducción, no es la palabra real. Cuando uno escucha la palabra salmo siempre dice cántico, pero es más que un cántico. Contiene información valiosa de por qué el hombre necesita de Dios. Hay un salmo por excelencia, que es el Salmo 23, ustedes se lo saben, vamos a buscarlo. Salmo 23, versículo 2. Hay un libro en la Biblia, repito lo que dije ahora, que por antonomasia es hablar de que el hombre necesita de Dios. No necesita gritos, tiene que anhelarlo, como anhelan en el agua, en el desierto, la gente anhela el agua, así tú tienes que anhelar a Dios. Salmo 23, 2. ¿Qué dice? Eso no tiene sentido si tú no has vivido la vida del desierto. Lastimosamente nos alejamos del contexto geográfico histórico de la Biblia, y cuando alguien lee eso en Dinamarca o en la punta de una montaña que tiene mucha agua, dice, a mí no me falta el agua. Pero cuando alguien vive en el desierto, cuando alguien no ha visto sombra de agua en ninguna parte durante días caminando y ve un poco de agua, ¿sabe qué hace? Él literalmente corre hacia donde está el agua. ¿Qué haces tú con el Señor? En lugares de delicados pastos, porque es que para una oveja a nivel natural el pasto y el agua es su alimento, es como el pan y el agua. En una región donde no haya pasto ni agua, lo que está pasando en Colombia y muchas regiones del país, que hay sequía, no hay pasto y no hay agua. ¿A dónde echan los animales? Los transportan en camiones y los llevan a otros lugares. ¿Por qué hacen eso? Para que el ganado no muera. ¿Qué hace a veces Dios? Te mueve de ciudad para que no te mueras de hambre ni de sed. No estoy hablando de la comida y el agua física. Usted sabe a qué me estoy refiriendo. A muchos de ustedes Dios los movió de ciudades porque necesitaban esta palabra, este pan y esta agua de Dios. Los trajo a diferentes lugares porque donde estabas, aunque tú digas que hay mucha población, esta agua y este pan escasean en nuestros días. Es difícil describir la sensación que siente uno como predicador en esta generación, viéndose tan solo, tan muchos ministros, entre comillas, pero tan pocos predicando de esta manera. Es triste, es lamentable, pero es la condición actual de la iglesia. De hecho, cuando Cristo venga, encontrará la iglesia de esa manera, cabeceando y durmiéndose. La Biblia dice, me hará descansar junto a aguas de reposo, no cualquier agua. Acuérdense que cuando Dios separa las aguas, establece las condiciones del agua dulce, el agua salada, el agua evaporada, condiciones de agua, el agua congelada, porque la tierra necesita condición de agua también congelada. ¿Qué está pasando con la parte norte y sur del mundo? De cielo. La Sierra Nevada de Santa Marta, ¿qué le está pasando a la Sierra Nevada de Santa Marta? ¿Qué le está pasando a los picos altos? Están menos blancos. La tierra está gimiendo por la redención de los hijos de Dios. La tierra está hablando y diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y escúchame, iglesia, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿De
Déjate pastorear por el Señor. No andes altercando contra Él. Déjate tratar por Él. Él te está trabajando, déjate pastorear. Él tiene aguas, Él tiene pasto. ¿Qué más necesitas? Si Dios te ha dado todas las cosas. Necesitas someterte a Él. Dile al de lado, sométete a Cristo. Tienes que hacerlo. No tienes opción. Tienes que doblegarte ante Él. Salmo 104:10, ahí también. Pasaríamos la mañana hablando de los salmos. ¿Saben cuántas veces aparece la palabra agua? De las 580 veces en los salmos aparece más de 300 veces. O sea que la mayoría está en los salmos. Qué tremendo, ¿no? Salmo 104:10. O sea que si hay que llamar a los salmos, hay que llamar a los salmos como que textos hidrológicos, será. Lugares donde hay agua, donde tienes que leer. Salmo 104:10, ¿ya lo tienen? Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes. Miren lo que sigue diciendo el texto, es hermoso este Salmo 104. Dan a beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Escuche, no es poesía, está hablando de la realidad de la tierra. ¿Qué hacen los animales salvajes sin agua? ¿Qué haces tú sin Cristo? ¿Quién necesita más de quién? Seamos sinceros, a veces en nuestro orgullo decidimos pelear con Dios. Y saben que no conviene porque necesitamos su agua. Sin Él vamos a morir de sed. ¿Cuánto en nuestros días anhelas tú el agua de Dios? ¿Por qué se escribieron estos salmos? ¿Por qué reiteran de que Dios es la fuente de la vida? Salmo 36, 8 al 9. Retrocedemos otra vez. Escogí solamente algunos textos, son muchos. Salmos 36, 8 al 9. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Perdónenme por no esperarlo. Salmos 36, 8 al 9. ¿Ya estamos ahí? Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás. La palabra abrevar aparece allí en huevo. Abrevarás del torrente de tus delicias. Para ti Dios es un deleite, es una carga. La ley de Jehová para ti es una carga, es un deleite. Porque cuando habla del agua debería ser deleite, el problema es que es carga, seamos sinceros. Israel dijo, qué fastidio es el mandamiento de Dios. 2015, la Iglesia de Cristo dice, qué fastidio es la misma doctrina de siempre. Díganos algo nuevo. Eso es lo que quieren, oír cosas nuevas. Y Dios dice, les voy a repetir el mismo mensaje 300 veces hasta que se hastien. ¿Sabes por qué? Porque lo que quiere buscar Cristo en la iglesia de esta generación es que reaccione, es que despierte, es que no busque nada nuevo, ni nueva era, ni nada de eso, ni supermotivadores. Busca arrepentirte y convertirte de verdad. No estamos aquí para aplaudirte todo lo que haces, ni para animarte con pompones y trompetas. Cuando la sangre de Cristo viene sobre alguien, ¿sabe lo que hace? Esa persona es compungida de corazón. Esa persona debe reaccionar contra el pecado y debe desecharlo. Ese es el efecto que produce la sangre de Cristo. Amén. Agua, vida. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos que deleite, seguridad, paz, equilibrio de la vida. Si tomamos todos los salmos, no voy a exagerar lo que voy a decir, y los compilamos en un salmo, hay un salmo que puede resumir qué es el agua para el hombre, qué es el Espíritu de Dios para el cristiano. Salmo 42, vamos allá. Salmo 42, te invito a que leas los salmos en tu casa, no solamente el 91 religiosamente, ni fetichistamente. El Salmo 91 no es un rezo, ni es una camándula, es palabra de Dios. Pero también está el 90 y el 92, léelos. Amén. Dígale al que está al lado, basta ya de dejar la Biblia abierta en el Salmo 91.
¿Todos los días lo mismo ahí? No. Muévete en la Biblia. Descubrímela. Busca las aguas. Busca las aguas. Los espirituales están entendiendo lo que estoy diciendo. Busca las aguas. Sáciate. Mira lo que dice la palabra. Hermoso este salmo. Salmo 42. Como el siervo brama, porque hace rato no estás bramando. Te acostumbraste a cualquier tipo de agua, al agua barata, no al agua de Dios. Quieres que en vez de agua te den un jugo azucarado, que te sepa bien, pero la Biblia hace ese efecto cuando te comes el rollo, después es amargo y no quieres padecerlo. El profeta, en una comparación, cuando se come el rollo, al principio le parece dulce, pero luego amargo, y la gente ya no quiere la palabra de Dios. Quieren la palabra de los hombres, que no sacian nada de sed. Como el cielo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El alma mía es el alma mía. El alma mía no es el alma de Edwin. El alma mía no es el alma de Julio. El alma mía es mi alma, y mi alma tiene sed. Yo busco a Dios. Seamos sinceros, cuando tenemos problemas, ¿qué hacemos? Buscamos al hombre en vez de saciarnos del raudal de agua de vida. Eso evitaría muchas cosas en la iglesia cristiana, en la iglesia de Dios. Cuando la iglesia primitiva, cuando la iglesia sabe que hacía, se congregaban, oraban, ayunaban, gemían y clamaban, y Dios se manifestaba entre ellos. ¿Cuán lejos está Dios de muchas iglesias que no están haciendo eso? Cambian por situaciones diferentes al hambre y la sed de Dios por otras cosas llamadas espectáculos actualmente. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, no de agua de cualquier marca, no de un líquido llamado té. Hay un agua que no puedes comprarla en el mercado ni en ningún centro comercial. No hay igual a ella. Mi alma tiene sed de Dios, y aclara, del Dios que vivo. ¿Cuándo vendré? Escuchen los que tienen ministerio. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Solamente cuando voy a predicar? ¿Solamente cuando voy a cantar? ¿Solamente cuando voy a hacer una actividad? ¿Cuándo? Siempre. La pregunta es irónica. ¿Cuándo? Siempre. En las buenas y en las malas, en diciembre y en enero. Enero es como desértico, ¿verdad? Cuando empieza el 1 de diciembre, ustedes se cuenta la gente, se activa extrañamente. Cuando llega el 2 de enero, usted se asoma a la calle y dice, ¿dónde está la gente? Así somos con Dios. Y Él, tan grande y misericordioso, nos da sus aguas. Dice, aquí están mis aguas. ¿Quién quiere beber de ellas? ¿Quién quiere bramar por mis aguas? Escuchen bien lo que dice la palabra. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. ¿Quién no ha llorado aquí? ¿Quién ha llorado alguna vez? No, levanta la mano. Sí, porque los hombres no lloran. Escucha. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Te ha dicho eso a la gente? ¿Dónde está lo que tú predicabas? ¿Dónde está lo que tú defendías? ¿Dónde está tu Dios? Y escucha lo que hace el salmista, hace memoria. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud, como yo dirigí antes, y la conduje hasta la casa de Dios. Se acordaba de cómo él había hecho ministerio, cómo había dirigido gente, pero ahora se siente vacío. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Sería hermoso llevarse el grupo de alabanza al colectivo, al bus, o al transmetro, o al punto de trabajo. Y decir, hermano, cante la canción para animarme. No van a estar ahí. Cada uno se irá a su casa. Se apaga el bajo, el piano. La batería se puede apagar, pero se puede poner un foro. Cesan de tocar. ¿Y ahora qué vas a hacer? El lunes, el martes. ¿Qué haces con el agua que Dios te está dando cada día? Él se acordaba de cómo dirigía. Los que dirigen el ministerio sufren crisis porque se sienten solos.
dirigen a otros, empujan a otros y luego están como el desierto de Berseba. Y Dios le dice, acuérdate de algo, es mi agua lo que hace la diferencia. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Dile al lado, espera en Dios. Dice, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Yo podría terminar este mensaje ahí, pero Dios tiene cada vez más. Ya he hablado de todo el contexto histórico y gramatical del agua. Magin, Judros, Sidro. Ya he hablado de la parte histórica del desierto de Berseba, un punto crucial para muchas vidas, hombres de Dios. Ya hablé de los salmos como un texto donde tú puedes ir y buscar, indagar y escudriñar y cavar como Isaac pozos que están en la palabra y sacar de las fuentes. Pero como sé que eso no va a bastar y sé que el Espíritu Santo va a seguir hablando, la pregunta es, ¿cuánta cantidad de agua tú necesitas? Hay varias medidas históricamente, bíblicamente, cuando usted abre la parte de atrás del peso y medidas de la Biblia, hay unas tablas y unas medidas y unos nombres. Pero quiero ser lo más explícito posible porque no puedo demorar toda la mañana hablando de lo que es un vato, de lo que es un gomer, nada de eso, porque tendríamos que tardar toda la mañana para explicarles. Vengan a la escuela bíblica ministerial, ahí les puedo decir. Pero voy a resumirles en contexto fundamental didáctico. Lo más pequeño, la mínima medida para agua es el vaso. Repita conmigo, un vaso. Repita conmigo, un vaso con agua. Que la gente dice un vaso de agua. Tendría que estar congelado, pero bueno, ya tenemos como un modelo. Cuando usted está en un desierto, gracias a Dios por ese grito, y usted ve un vaso como esto en Berseba, y somos 10, ¿qué va a pasar? Le voy a ser sincero, yo soy bajito, pero puede estar desde Ortega, Juli, Dani, yo voy por el vaso. Ustedes son más altos que yo. Y sale un monstruo dentro de mí. No sé cómo. Uno cuando tiene sed y hambre, ¿qué hace? Parece que se transforma, ¿no? Déjenme hacer una fábula. Y entonces llega el hermano del pastor, está rebotado ya. Nadie quien aguante, ni Jaime, porque tiene sed. Se mata por el agua. ¿Qué hemos hecho con el Señor? ¿Te matas por él? ¿Luchas por el agua contra otro? ¿O simplemente nos hemos dedicado religiosamente a escuchar mensaje tras mensaje tras mensaje, pero ¿de verdad has escuchado lo que Dios ha hecho en este lugar durante más, no sé cuántas prédicas tiene un año? Pero quiero que no olvides este mensaje. Un vaso es la medida mínima para saciar la sed en un ratico. ¿Cuántos vasos de agua te tomas tú en el día? Bien, hay 8, 7, 6. Hay gente que te toma 3. Hay gente que nada más toma un vaso de agua. Eso depende de cómo tú tomes agua. Hay gente que toma más agua que otra. El agua es saludable. Escucha bien. Luego del vaso viene la vasija, que equivaldría a una jarra mediana nuestra. Aunque una vasija de la antigüedad es más que una jarra. Nuestras jarras son tan pequeñas para que puedan la nevera. ¿Se acuerdan de las jarras antiguas? ¿Cómo eran las jarras de antes? Porque ahora hay jarras enanas, así, para que quepan en las neveras pequeñas, en las microneveras. Entonces, una vasija es la siguiente medida. Pero la vasija no es la medida total. Luego viene la tinaja, que es de piedra. Es como una alberca de la boda de Caná, ¿se acuerdan? Era hecha en piedra y caben varias vasijas dentro de ella. Si comparo el vaso con la tinaja, ¿con quién te quedas en un desierto? Ok. Pero la tinaja no basta porque hay una medida más grande y se encuentra usted con un pozo de agua. Y en el pozo, en el desierto, las naciones están peleando por ellos. ¿Estás peleando tú por el pozo del Espíritu de Dios? ¿Estás literalmente matándote porque sale un mensaje como este en tu vida? ¿O vas a copiar el mensaje de otro? Copiar y pegar. Y no vas a deshacer el agua con esa sed increíble que te transforma y te dice, quiero más de Dios. Soy como un ciego que brama. ¿Será que el ciego está feliz porque está bramando por agua? ¿Qué pasaría si literalmente nos interpusiéramos en un lugar desierto, en un lago, como un hipopótamo?
¿Sabe qué es un hipopótamo? La palabra hipopótamo viene de la palabra hipo, caballo, tamos, opótamos, río, caballo de río. Y a él le gusta el agua. Entonces imagínense usted diciendo, hipopótamo no vas a beber. Y él viene caminando. ¿Qué te hará el hipopótamo a ti? Si te interpones entre él y la fuente de agua. ¿Sabe que un hipopótamo puede partir en dos un cocodrilo con su boca? El hipopótamo es uno de los animales con la boca más poderosa del mundo. Puede partir literalmente un cocodrilo por la mitad, nada más con cerrar la boca. ¿Cómo actúas tú cuando tienes sed de Dios? Pregúnteme qué hago yo. Le busco. No me canso de buscar. No me canso de buscarlo. Lo veo a diario, veo su gloria, su majestad, su resultado en mi vida. Veo esa misericordia, esa gracia y me digo, Señor, todo eso ha hecho conmigo, este vaso, que no merece sino que tú lo destierres. Le has dado tu gracia a este vaso, Señor. Pero como el pozo no es lo más grande, ¿qué pasaría si alguien tiene un pozo y ve para allá un lago? Wow. Pozo, lago. El lago tiene una particularidad. Si el lago tiene agua dulce, se queda como lago. Pero si contiene pizca de sal, pasa a ser un mar. Escucha bien. Porque Galilea, el mar de Galilea realmente es un lago, porque se abastece de agua dulce. Pero el mar Aral, la gente dice el lago Aral, pero es salado. Y el mar Muerto son mares, tienen sal. El mar Negro en Europa está dentro de un continente, pero es salado, o sea que es un mar. El lago de Galilea o el mar de Galilea es un contrasentido. Aunque tiene una gran longitud de agua, abastece al Jordán en su desarrollo hacia la parte sur de lo que es toda Transjordania. Pero más grande que un mar, porque antiguamente la gente decía el mar de Galilea y el mar grande, o sea, el Mediterráneo. Hay algo más grande que un mar, se llama un océano. Si literalmente usted me da una boquilla y una pluma y se lo coloco al océano Pacífico, y si Dios no mantuviera el equilibrio del agua en el mundo, le voy a decir algo que le va a parecer sorprendente. Si en condiciones de laboratorio yo le coloco una pluma al océano Pacífico y lo aíslo de toda condición geográfica y topográfica, en un momento va a secarse. Si yo tomo un tanque grande, inmenso, un cubo de 30 metros por 30 metros, y le abro un grifo y abro la llave, el agua va a correr. No importa cuánto se tarde, el tanque se va a vaciar. Más grande que un vaso, más grande que una vasija, más grande que una tinaja, más grande que un pozo, más grande que un lago, más grande que un mar, más grande que un océano. Es el agua que Cristo está ofreciendo esta mañana. Juan 4. Juan 4. Vamos a leer toda la historia hasta el final. Sin dormirse. Sí, hermano. Este es el pasaje más claro que tiene la Biblia con respecto a la necesidad del agua de Dios. Este mensaje se llama el agua de vida. Era un chisme. Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, o sea, adrede lo hizo. Y le era necesario pasar por ¿dónde? Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de ¿quién? Detengámonos ahí. Pozo de Jacob versus el manantial de vida inagotable de Cristo que se va acercando. Jesús se va acercando como el gran tanque de agua a un pocito, y encuentra a una mujer diciendo: aquí hay agua en el pocito ese. Yo soy el manantial de vida. ¿Qué me puedes ofrecer, mujer samaritana, a mí? Si podemos
hacer una exageración, Jesús le puede decir a la mujer samaritana, ¿de qué agua estás hablando? ¿Del pocito ese? ¿Que se te va a acabar? ¿Quién caminaba hacia Samaria? Un raudal de agua. ¿Quién estaba caminando hacia los samaritanos? La fuente inagotable. ¿Quién está caminando hacia ti? Wow. ¿Lo reconoces? Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino porque estaba bajo kenosis, estaba bajo desbordamiento de gloria, se cansó porque tenía un cuerpo humano, acuérdense. Se sentó así junto al pozo. Imagínense el manantial de vida al lado del pocito de ese pequeño. Era como la hora sexta y en el desierto esa hora es cruel. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice la frase, dame de beber. Y hoy se la dice ya no a la samaritana, sino a todos los que estamos aquí. Que Jesús te pregunte a ti y te diga, dame de beber. Y ustedes salgan por eso. Perdona que lo usaba como ejemplo. Yo dice, no estoy hablando de esto. Dame de beber. O sea, ¿tú puedes darme a mí algo más grande de lo que yo tengo? ¿Qué me ofreces tú, mujer samaritana? O tú, Abraham, o tú, Isaac, ¿qué me puedes dar a mí que sea mayor gloria que yo? Nada. A veces leemos los pasajes y no queremos entenderlo. Jesús dice, dame de beber a bebé para que ella abra su boca. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Los discípulos se perdieron momentos como estos especiales por andar con esa fama. La mujer samaritana le dijo, eso es lo que quería Jesús que ella hablara. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Primer problema, ella no sabe quién es él. Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el tanque de agua que está frente a ti, si conocieras el megatanque, si conocieras que el Pacífico y el Atlántico no me bastaría, si conocieras que si puedes llenar a Júpiter de agua, yo soy más que eso. Eso es lo que está diciendo Jesús. Lo que pasa es que a veces leemos la Biblia de manera religiosa, de manera normal. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Si conocieras el don de Dios, o sea, ¿quién te está hablando a ti, mujer? ¿Quién te está hablando esta mañana, iglesia? No es Joel Peña. Quítame de la escena. Es la voz del Señor. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías más bien y él te daría agua viva. ¿Quién quiere el vasito cuando tiene los abismos frente a ellos? Un vaso versus un abismo llama a otro abismo. La grandeza de Dios. Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. No tienes un tarro, una vasija, una jarra, como dice en Venezuela, un pipote. ¿Y por qué voy a necesitar eso? No tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿Cuál? ¿El pocito este? O sea, yo quiero que usted se ponga en ese lugar. Imagínense al Señor, le están ofreciendo agua de un pozo. Todo esto te daré si postrado me adoraré. ¿Qué cosa? El mundo no es nada. Y sus riquezas. Dice la Biblia literalmente en el libro de los profetas y salmos que la tierra es el estrado de sus pies. ¿Tú me vas a ofrecer el planeta que yo creé? Wow. Escuche bien. Dice, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Perdón la expresión. Si Jacob estuviera ahí, ¿qué dice la samaritana? ¡Cállate! Porque ella está hablando de Jacob, porque ellos son samaritanos, tienen su pentateuco propio, su propia ley. Si Jacob pudiese resucitar en el pasado, le diría, mujer, cállate. ¿No ves que eres Dios? Dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Enseñando la historia a Jesús. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que viene de esta agua, volverá a tener ¿qué? Sed. Escuche bien lo que dice la palabra. Cualquiera que viene de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed cuando, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para qué. No esta agua que sacia la sed natural.
El agua de Dios es un agua eterna. No depende de condiciones atmosféricas ni de ánimo. No importa si estás de malas o de buenas, Él te va a dar su agua. Si la buscas, si no oras, no vendrá. Si no anhelas estudiar la Biblia, no va a venir. No es por ósmosis, Él anhela que tú le busques. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua. Seamos sinceros. Si Jesús le da todo el agua a la mujer samaritana, la mata literalmente. O sea, imagínense una represa saliendo con una boquilla pequeña. Dame esa agua. ¿Será que esa mujer estaba preparada para el agua? Dame toda esa agua. ¿Qué pasaría con ese chorro frente a ella? O sea, Dios tiene tanta gracia con nosotros y misericordia que da la medida que Él sabe que nos va a matar. Dame esa agua para que yo no tenga sed. No tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. O sea, está en la mente con el pocito ese. Jesús le dijo: ok, hagamos el experimento. ¿Qué es lo que a la gente no le gusta cuando el Señor habla de su pecado? Ve y llama a tu marido. Uy, la cosa cambió. Ya ve dónde va, que lógico ni religioso. Ahora es: ¿cómo está tu vida hoy? Wow, la confrontó. Ok, no entiendes. Como veo que no entiendes, entonces llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. No tenía el agua. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. No estás mintiendo, porque eres como Berseba, no tienes agua. Tu vida no tiene agua. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¡Wow! Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. No, no soy profeta, soy Dios. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros los judíos decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, qué paciencia tiene el Señor con nosotros. Mujer, mujer. A las mujeres, miren para acá. Mujeres, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, abres al Padre, ni en las supercatedrales, ni en las superconstrucciones abren al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y esa frase no le gusta a los antisionistas, ni al mundo árabe, ni al mundo musulmán. La salvación viene ¿de dónde? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre de tales adoradores busca que ¿qué? Dios es espíritu. Ahora le cambia, dice, para que entienda quién está frente a ti. El agua espiritual. Y no soy un vaso, no soy una vasija, no soy una tinaja, no soy un pozo, no soy un lago, no soy un mar, no soy un océano, soy Dios. ¿Usted cree que a Dios se le acaba el agua a Dios? Aunque le dé a Colombia y a Venezuela, y a Perú, y a Panamá, y a Chile, a Costa Rica, a Ecuador, Nicaragua. ¿Usted cree que se le acaba el agua a Dios porque le da agua a los rusos, y a los japoneses, y a los árabes? Fuente inagotable. Escuche esto. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo a la mujer: cerca de venir el Mesías. Cerca de venir el Mesías. Perdónenme. Cerca ya vendrá el agua. Cerca que viene el día Cristo. Lo tiene enfrente. ¿Qué pasaba con esta mujer? El velo que habla la Biblia. Un velo. ¿Cree Cristo? Adórale. Un velo. ¿Cuál Dios? ¿Dónde estás? Dios tiene que revelarse a ellos para que puedan creer. Y entonces entenderán que es el agua de vida. Escuchen lo que dice el pasaje literalmente. Cerca de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En eso vinieron sus discípulos, interrumpiendo como siempre, y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella?
Entonces la mujer dejó su cántaro. Recuerden la vasija que tenía en el pozo. ¿Para qué ella la vasija si ya conocía a Cristo? Dice, bueno, wow. ¿Cómo sería esta iglesia si cada oveja, cada hermano orara con pasión, con todas sus fuerzas, como el cielo oraba por esa agua que necesitaba? ¿Cómo sería esta congregación realmente? ¿Cómo era la iglesia primitiva? Metían preso a Pedro, oraban. Y no cada uno por aparte, juntos se congregaban a orar. Amén. Pasaba algo, oraban en familia de Dios. Porque esa oración de Pedro en la cárcel no fue una oración individual en la casa. Todos unánimes se reunían a orar. En Pentecostés no fue individual, unánimes juntos. Esta iglesia tiene que ser de un mismo pensamiento, de un mismo sentir. Dios te ha traído un lugar correcto porque Él preparó este ministerio para este tiempo tan difícil como un oasis en este gran desierto de palabra de Dios. Amén. Nada tenemos que envidiarle a los supuestos grandes predicadores porque no están predicando la palabra, se están predicando ellos mismos. Cuando uno predica la palabra hay compunción de corazón. Dejó el cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Por curiosidad, vayan por curiosidad. Por lo menos predica así. ¿No será que en esa iglesia están predicando la verdad? ¿Dónde? ¿No será que allá está Dios? ¿Dónde? Por lo menos por curiosidad. ¿No será este el Cristo? Ella no está afirmando nada. Ella no puede decir católicamente: voy a demostrarle científicamente y teológicamente que este es el Cristo. No será este el Cristo. Escucha lo que dice la Biblia. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. ¿A quién vinieron? A la fuente inagotable. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Saben quiénes son los discípulos? La iglesia de Cristo. No piensen que estás exento del pasaje. Los discípulos son como la iglesia. Come, Señor. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguno de comer? Igual que la samaritana con el agua, ellos pensaban que estaba hablando de algo físico. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, iglesia de Dios, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Uno es el que lleva el evangelio, otro es el que instruye a la persona. Uno es el evangelista, otro es el pastor y maestro. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Yo no fundé este ministerio, lo fundó mi Padre bajo la alianza del Espíritu de Dios. Ya otro ya sembró, yo estoy regando. Y si muero, otro tendrá que seguir regando. No sé, puede ser un niño lo que se está levantando, puede ser un joven, no sé. Porque si Cristo no ha venido en 20 años y yo tengo vida, sigo predicando. Pero alguien tiene que seguir regando el evangelio. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él. ¿Creyeron en quién? En Él, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Ese era el mensaje: me dijo todo lo que he hecho, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. 2 días Jesús en Sicar de Samaria. Y creyeron muchos más por la palabra de Él, de misma fuente, directamente del supertanque de agua. Ya no la mujer del pocito de agua, ahora es el manantial que está frente a ellos.
Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho. Es lo que un cristiano verdadero debe hacer. Ya no es porque tú me predicaste el evangelio, ya no es por el mensajero, ahora conozco a Cristo. Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, el agua de vida que hoy quieres que derramar por ella. Ponte de pie esta mañana. Dios ha hablado en su palabra.